Listo, súper. Entonces, la idea de la clase de hoy son básicamente dos. Los dos objetivos son, bueno, el primero es, bueno, uno de los objetivos es ver como un poquito de Upsolving de la regional. Entonces, no sé si haya como algún problema en particular que quieran ver. Yo por ahí vi que en el grupo dijeron que el F y el L. Entonces, si quieren, esos los podemos ver ahorita, un poquito por encima, eh, y ver, pues, de pronto, sí, pues, como algunos problemas. Pero entonces, antes de eso, pues, dado que no todas las personas que están acá asistieron a la regional, primero vamos a ver como la clase de teoría y al final, pues, vemos pues, los que quieran ver el Upsolving, pues, todo bien. Entonces, siguiendo como la temática que hemos venido viendo hasta ahora con el curso que hemos visto. Entonces, haciendo un breve recorderis de todo lo que hemos visto hasta este punto, hemos visto, bueno, comenzamos viendo Greedy, vimos varios ejercicios de Greedy, les mostré varios ejemplos de Greedy, como un problema se puede tener como superestructuras óptimas, que es básicamente cuando uno tiene un problema, que luego ese problema se puede ir haciendo como más pequeño, pero sigue siendo el mismo problema. Luego vimos, creo que un poquito de programación dinámica, o bueno, dynamic programming, dynamic programming, ya me olvidé escribir, dynamic programming. Y aquí también vimos un poquito de subestructuras óptimas, de hecho creo que antes de esto vimos fuerza bruta, aquí vimos backtracking. Básicamente el backtracking es cuando uno tiene como funciones recursivas. Y luego vimos programación dinámica y vimos que la programación dinámica básicamente es tomar un backtracking y cambiar memoria por tiempo. Y vamos a ver que la mayoría de veces es muy bueno el cambio. O sea, como que la cantidad de memoria que uno gasta pues no es tanta. Y la cantidad de tiempo pues es absurdamente o sea, la diferencia es absurdamente grande. O sea, como que pasamos de tener algo exponencial a tener algo lineal y eso es muy bueno. Entonces, vimos programación dinámica y luego vimos como un poquito de búsqueda binaria, binary search. Dentro de la binary search vimos varios ejemplos de no solamente, que es como lo que a mí más me gusta la búsqueda binaria y es como a mí me gusta enseñarla y es que yo no enseño búsqueda binaria como solamente para, como un algoritmo para buscar números en arreglos, sino que también uno la puede extender para buscar respuestas de problemas súper complicados. Entonces, como vimos varios ejemplos, vimos como un ejemplo, recuerdo varios problemas, recuerdo uno que vimos como de unas máquinas, que tocaba como programar unas máquinas para que, pues, para saber como cuál era el tiempo mínimo para que las máquinas funcionaran de manera óptima para crear como ciertos productos. Luego vimos otro ejemplo como con unas hamburguesas y ya, que es como básicamente el caso principal de la búsqueda binaria, que es como para hacer búsqueda de números y también de respuestas sobre problemas muy difíciles. ¿Y qué más vimos? La clase pasada vimos, bueno, la última clase vimos un poquito de segment tree y un poquito también de suffix, no, ¿qué? Prefix sum. Vimos como el problema de si yo tengo como un arreglo y ese arreglo es como muy grande, pues como de 1 millón de datos, y yo quiero hacer como muchas queries preguntando la suma en rangos, yo ese problema lo puedo resolver fácilmente con un prefix sum. El prefix sum básicamente es sacar la suma en prefijos de un arreglo y luego utilizar ese arreglo para crear, bueno, para generar la respuesta, que es como, si yo quiero la respuesta en un rango, yo puedo utilizar como el prefijo
de el inicio del rango y el prefijo del final del rango. Bueno, eso es como un truco que vimos la clase pasada para sacar sumas en rangos. Vimos un poquito de segment tree. Segment, escribí esto mal. Segment tree, básicamente el segment tree que es cuando nosotros tenemos este mismo problema de hallar sumas en un rango, pero se nos complica porque nos hacen actualizaciones. Entonces, cuando nos hacen actualizaciones, el prefix no sirve. Toca utilizar estructuras de datos más avanzadas, como el segment tree. Vimos un poquito de segment tree y ya. Es como el resumen de lo que hemos visto hasta ahora de todas las clases. Entonces, hoy y las siguientes, creo que dos clases, voy a enfocar. Vea, si ustedes se fijan hasta este punto, pues hemos visto mucho como algoritmos como de búsqueda de, pues, no sé cómo decirle a esto, pero todos hacen parte como de un mismo paradigma. Son como problemas, o bueno, más que nada estos tres de arriba. Estos cuatro hacen parte como de un paradigma. Este segment tree es más como una estructura de datos. Y hoy vamos a empezar como un nuevo campo muy grande. Por eso nos va a llevar varias clases que se llama teoría de grafos. Graph Theory. Entonces, bueno, la teoría de grafos, no sé si alguien de acá ya más o menos sabe qué es la teoría de grafos, si ha escuchado o si alguien de aquí ha hecho un problema con grafos, o sea, como que ha modelado un problema como si fuera un grafo y ha hecho y le ha aplicado como eh, algoritmos de grafos. Sí, pero pues solo los básicos, o sea, BCS, DCS, máximo Mundixtra. Eso, súper, qué bueno. Eh, bueno, no sé si los demás también, pero va a asumir el silencio como un no. Y entonces igual, pues no hay problema. Como que el objetivo sería en esta clase dar como un poquito de teoría. Igual, como les he dicho en las clases pasadas, a mí no me gusta enseñar teoría tan profunda porque siento que, pues que a la final uno aprende más es haciendo que, que con teoría. O sea, como que creo que es mejor, yo les doy como un poquito de teoría, les lanzo dos problemas, luego los discutimos entre todos y así vemos y va, así aprendemos. Entonces, teoría súper breve, ¿qué es teoría de grafos? Entonces, básicamente, ¿qué es un grafo? Un grafo, ustedes pueden buscar como que es un grafo en Google y se van a dar cuenta de que suena algo muy complejo, o sea, pueden ver como figuras súper raras, pero en últimas un grafo lo único que es como una estructura de datos que tiene bolitas y tiene palitos, básicamente es eso. Es como que en realidad, bueno, las bolitas se llaman nodos y los palitos se llaman aristas. Los nodos nos sirven como para representar objetos y las aristas nos ayudan para representar relaciones entre objetos. Entonces, por ejemplo, el ejemplo más clásico para explicar esto es como yo soy una persona y yo soy un nodo en una red social, por ejemplo. Entonces, digamos que tenemos una red social en donde yo soy un nodo, yo soy una persona, yo soy un objeto, pues como en la red. Y todas las personas somos objetos, pues como de la estructura de datos. O sea, que esto está lleno de bolitas. Entonces, digamos que yo, por ejemplo, tengo a mi mejor amigo y yo obviamente sigo a mi mejor amigo en Instagram. Entonces, hay una arista que nos relaciona a ambos. Entonces, digamos que este soy yo y este es mi mejor amigo. Entonces, digamos que entre los dos hay una arista porque él y yo nos seguimos. O como que somos amigos. Pero, pues, por ejemplo, yo sigo a, qué sé yo, a Cristiano Ronaldo.
pero resulta que Cristiano Ronaldo pues no me sigue a mí. Entonces como que vean que acá se forma una relación que se conoce como una relación, bueno, se forma un grafo que es un grafo dirigido. ¿Qué quiere decir que un grafo sea dirigido? Que es cuando las aristas tienen dirección única. O sea, como que si yo tengo dos nodos, yo puedo decir que el nodo A tiene relación con el nodo B, pero no necesariamente B tiene relación con el nodo A. Entonces es como el ejemplo que les acabo de dar, es como que yo puedo seguir, qué sé yo, a Cristiano Ronaldo, pero pues obviamente él no me sigue a mí. Eh, entonces es como una relación direccionada, o sea, como que tiene una dirección. Pero pues pueden haber relaciones sin dirección, que quiere decir que no tenga dirección, o más que no tener dirección significa que está hacia ambos lados. Es como de tanto de A a B como de B a A. Pero bueno, si quieren ahorita igual profundizamos más en eso. Entonces digamos que igual en últimas, que es un grafo, pues ya saben que un grafo lo que es una estructura de datos que permite tener objetos y nos permite saber cómo se relacionan estos objetos entre sí. Es como que las aristas nos permiten decir cómo, sí, cómo se relacionan estos objetos. Así súper breve, ¿cómo se puede programar cómo se puede programar un grafo? ¿O cómo se podría representar una estructura de grafo en programación? Pues hay muchas formas. Entonces, digamos que una podría ser, supongamos que yo tengo un grafo que va como de A, B y C. Digamos que, bueno, este es el nodo uno, este es el nodo 2 y este es el nodo 3, por ejemplo. Entonces, como que yo de uno tengo una arista 2, 2 tiene una arista 3 y uno tiene arista 3. Ah, como que uno apunta a 3, uno apunta a 2 y 2 apunta a 3. Esto es un grafo. Yo podría ver esto, por ejemplo, en una estructura de datos de la siguiente forma, y es que yo puedo tener como un arreglo de vectores. ¿Qué quiere decir eso? Como tener un arreglo de vectores. Eh, ah, espérenme un minuto. Listo, entonces, ¿qué es un arreglo de vectores? Hagan de cuenta de que es, bueno, ¿qué es un arreglo? Pues todos sabemos que es un arreglo, ¿cierto? Entonces, digamos que ustedes saben que yo puedo tener como arreglos, por ejemplo, yo puedo tener, esto es un arreglo, ¿cierto? Como yo puedo tener como un arreglo de tamaño 3. Esto es un arreglo, ¿sí o qué? O pues puedo hacer un vector, ¿cierto? Un vector que se llame array de tamaño 3. Pero cuando yo voy a tener un grafo, yo podría tener algo como una matriz, por ejemplo. Entonces yo podría decir como una matriz de tamaño 3 por 3. Es como que acá tengo uno, 2, 3. Y acá tengo uno, 2, 3. O sea, esto es una matriz. Es como si fuera una tablita. ¿Y qué quiere decir la tabla? Lo que quiere decir la tabla es, sí, hay una arista. O sea, esto es una matriz en últimas. Y disculpan el mamarracho. Pero es como si yo dijera, vea, de uno a 2 hay una arista. Sí, hay una arista. Quiere decir que en la posición 1,2 de mi matriz voy a poner un uno. O sea, inicialmente todo es cero. ¿Por qué? Pues significando que no hay relaciones. Pero pues yo podría marcar con un uno aquellas posiciones en donde es el número en la fila en la que estoy con la columna en la que estoy, esos dos números o los IDs de esos dos nodos eh, tienen relación entre ellos. Entonces, por ejemplo, la matriz de adyacencia de este grafo sería de uno a 2, de uno a 3 y de 2 a 3.
por ejemplo. Y acá pues tendría todo lleno de ceros. Entonces vean que esta matriz me permite fácilmente saber que esto de acá es un grafo. O sea, como que vean que lo que acabamos de hacer acá es abstraer este dibujito en una matriz, de tal forma de que una matriz, pues un computador pueda entender esa matriz. Porque vean que nosotros acá hablamos como de un grafo, como de algo que es como un gráfico, como si fuera una pintura, como si fuera un dibujo. Pero cómo vamos a representar eso en una computadora, pues utilizando este tipo de estructuras. Entonces vean que esto de acá, esta matriz de arriba, es la representación de este grafo. Esta es una forma. ¿Qué desventaja tiene esta forma? Que básicamente la memoria es n cuadrada. O sea, si yo tengo, qué sé yo, 1000 nodos, por ejemplo, quiere decir que yo voy a necesitar 1 millón de enteros en memoria. Y pues 1 millón ya es bastante memoria. Es bastante memoria, pero no es como para que se desborden. Recuerden que yo les he hablado de que una computadora o bueno, un programa de C++ para enviarlo a un juez con 1 millón de enteros más o menos funciona bien. Pero el problema acá vendría siendo, si me dan 1000 nodos, es lo que yo les digo que estaría bien, como que si me dan 1000 nodos, pues 1000 al cuadrado significa 10 a la 6 en memoria, pues no está tan grave. Pero si me llegan a dar, por ejemplo, 1 millón de nodos, eso significa un 10 a la 12 en memoria y claramente eso no cabe. Entonces este problema, pues, este grafo, representarlo de esta forma tiene este problema, que es como si yo tengo muchísimos nodos, pero resulta que esos nodos no tienen mucha relación entre sí, o sea, como que no hay muchas conexiones, pues yo estaría desperdiciando mucha memoria porque tendría una matriz llena de ceros. O sea, es como tener una matriz en donde todo tiene ceros y solamente hay un poquitos nodos o poquitas posiciones que tienen un uno. Eso es como desperdiciar memoria de una manera muy no tan chévere. Entonces, para eso, pues inventó una nueva forma de representar los grafos que se llaman, ¿cómo es que se llaman? Listas de adyacencia. Eh, Básicamente, ¿qué son las listas de adyacencia? Es como muy parecido a lo que acabamos de ver. Si yo tengo, por ejemplo, tres nodos, el uno apunta al 2, el uno apunta al 3 y el 2 apunta al 3. Entonces, acá lo que va a pasar es que en mi lista de adyacencia yo podría tener algo como lo siguiente. En vez de tener una matriz que siempre va a ser de 3 por 3, en lugar de eso voy a tener un arreglo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un arreglo en donde cada posición es un vector, pero ese vector pues tiene la capacidad de ser dinámico, o sea, como que su tamaño depende de la cantidad de nodos. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, acá el uno apunta al 2 y apunta al 3. ¿Qué quiere decir eso? Que yo podría tener como una lista de solamente dos posiciones para el nodo uno, que sería el 2 y el 3. Entonces acá estoy diciendo que el nodo uno pues apunta al 2 y apunta al 3. El nodo 2 apunta solamente al 3. Entonces acá tendría una lista
que solamente tiene el número 3. Y para el 3, pues tendría una lista vacía, porque él no apunta a nadie. Saben que él como que ya no apunta a nadie. Entonces acá, ¿qué acaba de pasar? Que pasamos de tener una matriz de 3 por 3 que nos daría 9 en memoria, o n cuadrado en general, a tener, en este caso en particular, pasamos de tener 9 en memoria a tener tan solamente 3, a como 3 enteros. Y seguimos teniendo la misma representación del grafo, pues como, o bueno, como una representación buena de un grafo. Entonces acá pasamos de tener como 3 al cuadrado a tener simplemente n. Entonces en últimas, pues como ya hablando en términos generales, de estas dos formas que les acabo de hablar, como de la primera se llama matriz de adyacencia y la segunda es una lista de adyacencia. La primera tiene como ciertas ventajas, o sea, la primera no es siempre tan mala. Ustedes van a ver que incluso hay algoritmos que usan algunas veces las matrices de adyacencia. La ventaja es que consultar si existe una relación cuesta O de uno, porque solamente es saber si la posición I, J tiene un uno o tiene un cero. O sea, si yo quiero saber si hay relación entre, o sea, digamos que yo soy, qué sé yo soy Facebook, yo soy el dueño de Facebook. Entonces yo quiero saber si hay alguna relación o como saber si qué sé yo, Cristiano Ronaldo y yo nos seguimos. Pues sería como muy fácil hacerlo utilizando una matriz de adyacencia, porque sería solamente como ir a la base de datos donde va a haber una matriz y decir como si en esta posición hay un uno, pues quiere decir que sí, si no, no. Pero pues qué desventaja tiene esto, pues ya lo vimos, y es como la memoria tan grande que necesita. Y pues claramente viendo esto y sabiendo que Facebook tiene bases de datos gigantescas, pues no les conviene hacer esto. Entonces obviamente Facebook tiene que optar por otra solución. Entonces, ¿cuál es la vuelta con la lista de adyacencia? Que en la lista de adyacencia se sacrifica un poquito el tema de el saber si dos nodos tienen relación o no es un poquito más complejo, cuesta O de n, pero en memoria ya solamente nos cuesta O de m. ¿Y quién es m? Porque vean que acá hemos estado hablando de n. N es la cantidad de nodos y m es la cantidad de aristas. Entonces vean que la memoria ahora depende de la cantidad de aristas. ¿Qué quiere decir eso? Que la lista de adyacencia también podría llegar a ser un O de n cuadrado. O sea, como que en el peor de los casos me pueden llegar a dar un grafo en el que todos se relacionan con todos. O sea, como que el 3 apunta al 2, el 3 apunta al uno, el 2 apunta al uno, el 2 apunta al 3, uno a 3 y uno a 2. Y eso en últimas pues nos da como un arreglo, un grafo que se llama un grafo completo o grafo general, creo que es. Y, y pues eso nos quitaría bastante, pues como este hecho de ahorrar memoria. Pero pues, ¿cuál es la ventaja de, o sea, como que yo les digo como que esto en el peor de los casos sería n cuadrado, pero lo que se demuestra en la práctica es que esto casi nunca pasa. O sea, como que es muy difícil de que esto pase. Es como, qué sé yo, como volviendo al tema de las redes sociales. Si todos somos un grafo en esta red, es imposible que todos nos relacionemos con todos. O sea, es como que yo soy amigo de todo el mundo y todo el mundo es amigo de mí. Pues es algo que no pasa. Entonces, por eso, pues uno dice que esta lista de adyacencia es más que suficiente porque pues no, no es común que pase esto. Y pues hablando en programación competitiva, también es muy común ver que la mayoría de problemas siempre limitan a M a menos de 1 millón. O sea, como que no es común ver grafos con más de 1 millón de aristas. Entonces, utilizar esta lista de adyacencia pues es súper bueno. Listo, entonces
Más o menos ya saben cómo se representa un grafo en una computadora, pues básicamente es utilizando listas de adyacencia, pues digamos que a partir de ahora vamos a seguir usando listas de adyacencia. Y las listas de adyacencia es básicamente que cada nodo tiene un vector y en ese vector solamente están los IDs de los nodos a los que él apunta. Entonces, listo, digamos que ya sabemos que es un grafo, ya sabemos cómo representar un grafo. Miremos por acá qué problemitas vemos interesantes. Eh, ujú, sí, bueno, este es un problema ahí interesante. Entonces, pensemos en lo siguiente. Ay, si quieren, bueno, más bien, les voy a compartir este problema para que lo lean y, y si quieren, entonces pues hacemos lo mismo de siempre. Les doy 5 minutos para que lo lean. Traten de pensar cómo lo que acabamos de hablar se relaciona con esto y qué ideas se les ocurre que podemos usar para resolver el problema. Entonces, si quieren, eh, lo pueden ir leyendo y ya nos vemos.
Pero, como les busqué, eh, no sé si tengan alguna pregunta del problema, que no sé si todos lo entendieron. Eh, sí, algo, déjenme, les explico el problema así por encima y ya empezamos a discutirlo. Entonces, ah, eh, denme un minuto, muchas gracias. Eh, entonces, pues, listo, entonces les voy a explicar el problema así como brevemente. Eh, listo, básicamente lo que es el problema es, bueno, tenemos como que una ciudad eh, que tiene N ciudades, bueno, es como un país, por así decirlo, que tiene N ciudades y M caminos entre ellos. El objetivo es construir nuevos caminos tal que haya una ruta entre cualquier par de caminos, par de ciudades. La tarea es encontrar el mínimo número de caminos requeridos y también determinar qué caminos se deben construir. ¿Qué quiere decir eso? Que acá yo puedo tener, por ejemplo, algo como esto. Tengo la ciudad A, tengo la ciudad B, tengo la ciudad C, tengo la ciudad D, E y la ciudad F. Bueno, entonces pongámosles létricas. Esta es la ciudad A, esta es la B. No, me queda más fácil con el lápiz. Esta es la C, esta es la D, esta es la E, esta es la F. Por acá digamos que tengo la G. Entonces digamos que todas estas son ciudades. Entonces resulta que la ciudad A yo tengo un caminito que lleva a la ciudad C. Luego resulta que yo de la ciudad B tengo un caminito que me lleva a la ciudad E y hay un camino que va de la ciudad D a la ciudad F y uno que va de la ciudad F a la ciudad G. ¿Qué quiere decir eso? Que yo desde la ciudad D podría llegar a la ciudad G, por ejemplo. ¿Cómo? Pues simplemente, aunque no hay una arista directa entre D y G, yo sé que hay una forma de llegar desde D hasta G siguiendo este path o este camino. O sea, básicamente esto se conoce como un path. Entonces es como voy de D a F y de F a G. Y luego yo voy a decir que esto es como un, bueno, como que esta ciudad está conectada, o bueno, esas tres ciudades están conectadas. Y yo puedo ir desde cualquier ciudad que esté acá a cualquier otra ciudad que esté acá mismo. Entonces, en últimas, es como si esto fuera como un grupito de ciudades que están conectadas. Es como si esto fuera un grupito. Luego, pues B y E, obviamente, son otro grupito. Y A y C son otro grupito. Y vean que no existe forma de que yo llegue de A G, ni de B a G, ni de B a F, ni de B a D. O sea, no hay forma. Entonces, el problema lo que nos dicen es como, ¿cuál es la mínima cantidad de caminos nuevos que tengo que construir tal que yo pueda llegar desde cualquier ciudad a cualquier otra ciudad? Entonces, por ejemplo, yo podría construir un camino nuevo que vaya de B a D. Este es un camino nuevo. Entonces, ¿qué logro con esto? Que ahora todas las ciudades eh, que estaban en este grupito ahora son alcanzables por B. Entonces yo desde B puedo llegar a D y también por ende puedo llegar a G y puedo llegar a E. Y también desde E puedo hacer lo mismo,
pues ya desde E puedo llegar a G, a B y a F, siguiendo este camino. Entonces, como que el problema nos dice tal cual eso, como cuál es la mínima cantidad de caminos nuevos que puedo hacer tal que cualquier nodo del grafo sea alcanzable desde cualquier otro nodo del grafo. Mm, mm, Entonces, no sé qué idea se les ocurra. Yo decía recorrer todos los nodos haciendo BFS y, y Ujú, cuando, o sea, y la cantidad de BFS que tengo que hacer es la cantidad de árboles, digamos, que hay en el grafo. Y luego la raíz de cada BFS, digamos, la iba guardando en un arreglo y luego imprimirlas por pares, digamos. Si, si las raíces de los BFS son 1, 3, 5 digamos, entonces voy imprimiendo 1, 3 y 3 con ujú, 5 con un for. ujú, ujú. Ok, súper. Entonces, en últimas, ¿cuántas aristas nuevas tendrías que crear? La cantidad de árboles menos uno. Ajá, exacto. Listo, entonces, no sé si todos, eh, pues como que sí, sí, sí se entendió como la idea del compañero. Pero básicamente lo que dice el compañero es, listo, pues si ese es el problema, yo sé que pues, algo muy obvio, pero pues para que no sea tan obvio, es que a mí me conviene crear aristas nuevas entre dos nodos que están en diferentes componentes. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que a mí me conviene crear un nodo entre B y D porque están en dos componentes diferentes. Pero no me conviene crear una lista entre dos nodos que están en la misma componente porque no estoy haciendo nada. Lo único que estoy haciendo es como gastar, pues como un puente, que no es necesario. Entonces acá, pues ya uno se da cuenta de que yo necesito crear sí o sí aristas, pero entre componentes diferentes. Y pues utilizando la idea del compañero, lo que él dice es como, bueno, yo puedo como, por ejemplo, qué sé yo, eh, definir como uno de los nodos de cada componente como un nodo especial, pues como el nodo raíz, como decía el compañero. Por ejemplo, de acá yo puedo decir que B es el nodo especial, y de acá D es el nodo especial, y de acá A es el nodo especial. Entonces la idea del compañero es como empezar a conectar aristas entre estos nodos especiales. Y así, en últimas, yo sé que la cantidad de aristas que yo necesito es la cantidad de componentes menos uno eh, en total. Entonces, súper breve. ¿Cómo? Entonces, bueno, digamos que acá, en este punto, pues, como que el algoritmo es muy claro, qué es lo que, cuál es la idea, pero pues si ustedes nunca han programado un grafo, pues puede que se enreden un poco. Entonces, en últimas, acá, uno lo que necesita hacer, el problema, bueno, o sea, vean que el problema se resume en cómo saber cuáles son estos nodos especiales, ¿cierto? Porque digamos que si yo ya sé cuáles son esos nodos especiales, yo sé que los conecto entre ellos y pues es la cantidad de nodos especiales menos uno. Pero entonces, ¿cómo hago para saber cuáles son esos nodos especiales? Porque pues en la computadora lo único que me dan son como una lista de adyacencia, que es como algo que no me dice mucha información. Entonces acá es donde viene como uno de los primeros algoritmos de búsqueda en grafos, que se llama el BFS o DFS, cualquiera de los dos puede servir en este caso. Entonces el BFS o DFS, bueno, voy a empezar por el BFS. ¿El DFS en qué consiste? No, empecemos más bien por el DFS. Luego les explico el BFS, pero pues es lo mismo para este problema.
El DFS básicamente lo que dice es como un algoritmo recursivo en el cual yo voy a tratar de explorar todos los nodos alcanzables desde un nodo. Entonces digamos que inicialmente yo lo que voy a hacer es que voy a tomar un nodo cualquiera de todo el grafo y voy a iniciar un DFS desde ese nodo, que vendría siendo por ejemplo este. Inició un DFS desde este nodo y haciendo este DFS, pues él va a encontrar que él puede llegar a C. O sea, el objetivo del DFS de este algoritmo es encontrar qué nodos son alcanzables desde este nodo. Entonces, por ejemplo, si hubiera una lista entre C y D y yo tirara un DFS desde A, lo que va a hacer esto es que va a decir, listo, A, C, D, F y G están conectados todos en la misma componente. Y como para hacer eso, pues con un algoritmo recursivo en el cual yo le digo, vea, explore todo desde A. Entonces él lo que va a hacer es que va a marcar A como visitado. Luego él va a decir, listo, ¿cuáles son los nodos adyacentes a A? Entonces él va a decir, bueno, pues solamente está C. Entonces el algoritmo dice, por cada uno de sus vecinos adyacentes, vuelva y haga DFS desde ellos. Ustedes vean que yo comencé a hacer el DFS desde A. Lo que hago es que lo marco como visitado y visito cada uno de sus hijos o cada uno de sus vecinos y hago lo mismo. Entonces acá me paro en C, hago DFS, el DFS es marcarlo como visitado y visitar cada uno de sus hijos. Entonces visito cada uno de sus vecinos, que sería este, lo marco como visitado, visito sus vecinos, marco este como visitado, visito sus vecinos, marco este como visitado. Y acá él intentaría buscar o como de seguir con sus vecinos, pero no tiene. O sea, el único vecino que él tiene es este, pero resulta que ese no se puede porque este nodo ya fue visitado. Entonces lo que hace es que pues por este lado él dice como listo, pues ya no tengo que más buscar, entonces se devuelve, mira si F tiene más vecinos que buscar, no tiene, termina, determina, se termina y ya termina. Entonces el DFS en últimas es como un algoritmo que hace esto que acabamos de hablar. Entonces digamos que así un código súper corto de cómo quedaría implementado este problema o cómo me gusta a mí hacerlo. Sería algo así, sería como, bueno, pues me dan un n, que es la cantidad de nodos, m es la cantidad de aristas y me dan una lista de m pares de índices. Entonces me dicen entero n, un m, n, m por cada uno de las aristas, un u, un v, u, v, visito v y los guardo en el grafo. Entonces, ¿qué significa guardarlo en el grafo? Yo guardo en el grafo de esta forma. Digo como g.u.pushback y g en la posición v.pushback u. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, más bien voy a dejar solamente esta. Esto lo que quiere decir es, yo tengo un arreglo llamado G, que por ejemplo yo lo puedo definir acá. Y digamos que G es simplemente un arreglo donde cada posición es un vector de enteros. Entonces, como cada posición es un vector de enteros, yo le puedo hacer punto pushback de v. Y acá lo que estaba haciendo en últimas es agregar la arista que apunta desde U hasta V. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que si a mí me dicen, por ejemplo, yo puedo ir de A a B, pero también puedo ir de B a A, entonces acá me tocaría agregar también que yo puedo ir de B a, o sea, como que yo puedo ir de U a V, pero también puedo ir de V a U. Entonces me toca agregar ambas opciones. Luego, yo podría hacer algo como lo siguiente. DFS, y recuerden que nosotros dijimos que el DFS se hace desde un cierto nodo. Entonces voy a decir que el DFS es de cero.
desde el nodo 0. Bueno, como esto es index 0, a esto toca bajarle 1, porque eso me lo dan index 1. Y pues bueno, acá lo que hago con el DFS es lo que les dije ahora, como que DFS, U, lo que hago es que marco a U como visitado, entonces voy a necesitar un arreglo U, un arreglo bis de tamaño 10, por ejemplo. Entonces digamos que yo digo bis en la posición U es igual a 1 y lo que hago es que por cada uno de los vecinos de U hago DFS desde V y ya. Esto es el DFS en último, no es más. Ah, bueno, algo que me olvidé acá es, si V no ha sido visitado, lo visito. Eh, listo, entonces, este es el DFS. Es básicamente el algoritmo que les acabo de explicar. Es como si yo tengo un grafo y yo comienzo el DFS de un nodo, lo que él va a hacer es que él va a comenzar como a propagarse hacia todos los nodos que son alcanzables desde él y marcarlos como visitados. Como ya tengo todos esos nodos marcados como visitados, lo que puedo hacer es lo siguiente. Puedo iterar por cada uno de esos nodos y preguntar si este nodo no ha sido visitado, quiere decir que puedo iniciar un DFS desde ese nodo. Pero acá en este punto pues pasa algo interesante y es, ustedes, bueno, digamos que ustedes pueden ver este código y ustedes van a pensar lo siguiente, parce, pille, esto es un ciclo, pues esto es un for de tamaño n. Si ese nodo no ha sido visitado, hago DFS. ¿Y qué es el DFS? Es básicamente recorrer todos los nodos que son alcanzables desde este nodo. Si ustedes ven ese algoritmo así, ustedes podrán decir, parce, eso es n cuadrado, porque es como un for que está afuera. Y este DFS, aunque no es un for, es una función recursiva que visita todos los nodos del grafo. Pero pues ustedes van a dar cuenta de que no es n cuadrado, porque como yo estoy evitando no hacer o sea, yo no estoy haciendo el DFS por todos los nodos, sino que es por todos los nodos que no han sido visitados. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que cuando yo lance, por ejemplo, un DFS para la primera componente, pues como que la complejidad de ese DFS fue igual al tamaño de la componente. Luego, pues sería como el tamaño de esta componente y luego el tamaño de esta componente. Entonces vean que todo, como que la suma de todas las componentes obviamente da n, eh, pero si ustedes se fijan, cada nodo fue visitado exactamente una vez. O sea, como que el DFS se encargó de visitar cada nodo exactamente una vez. Entonces, no estoy haciendo como un ciclo por todos los nodos, sino que es un ciclo por cada nodo que no ha sido visitado y por ende, cada nodo es visitado solamente una vez. Entonces, por ende es ODN. Entonces acá ya me queda el DFS y acá pasa algo curioso y es que como yo estoy haciendo este ciclo para iterar todos los nodos y solamente visito los o hago DFS sobre los que no han sido visitados, pues básicamente eso es como la idea de marcar ciertos nodos como especiales o como la raíz, que era lo que decía el compañero. Es como ese primer nodo que yo encuentro que no pertenece a, a una componente. Entonces, como cuando yo visito un nodo y ese nodo no ha sido visitado, yo sé que él va a ser parte de una componente. Tiro DFS, miro la componente completa, la tagueo como visitada y luego sigo con el for. Si encuentro un nodo que ya fue visitado, no hago nada con él, pero si no ha sido visitado, quiere decir que él es otra componente diferente. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que yo podría
acá fácilmente decir como listo, yo sé que voy a necesitar una arista nueva. Es como que a mi respuesta le sumo uno. Entonces digamos que acá mm, yo podría pensar lo siguiente y es que la idea que dijo el compañero fue como, bueno, yo marco todos los nodos como especiales, como todos los nodos de cada componente, marco un nodo de cada componente como especial y luego armo aristas entre ellos. Entonces digamos que la idea está buena, pero lo maluco es como implementarlo. Sería como un poquito no tan chévere. Pues, no me interesa, es una bobada. O sea, es como simplemente llevar un vector, guardo esos nodos y luego formo parejitas entre ellos. Ah, bueno, porque el problema nos pide como dar la respuesta, no solamente como la cantidad de aristas, sino también qué aristas específicamente. O sea, es una idea más simple para no lidiar con vectores y luego recorrer y todo eso. Sería simplemente desde el nodo cero. Yo sé que el nodo cero pertenece a una componente, marco toda esa componente y luego desde el nodo cero empiezo a tirar aristas a todas las componentes. ¿Qué quiere decir eso? Pues que en últimas es como si acá yo dijera, eh, sí, y es diferente de cero, muestre una arista que va desde cero hasta i. O sea, como que en vez de hacer parejitas de A a B, de B a C, formo parejas A B a C. O sea, como que es como si fijara el nodo cero o el primer nodo o cualquier nodo como un nodo del cual se va a encargar de conectar todas las componentes. Entonces vean que acá pues, justo pasa eso, como que si yo tuviera el problema de esta forma, yo podría decir que A puede ir a B y de A puede ir a D. Y así pues se puede ir a todos los nodos que están en esa componente y A puede ir a todas estas componentes y así sucesivamente. Entonces es como es una manera ahí más directa de dar la respuesta y ya. Eh, Súper, no sé si tengan alguna pregunta. Mm, ¿Cómo es este? Este es un web, ese creo. Mm, mm. Este problema es interesante. Entonces, listo, si no tienen preguntas, eh, pensemos en este problema. Quieren leerlo ahí un rato. Les doy 5 minutos para que lo lean y ya nos vemos.
La, lunes fue. Yo por acá medio aproveché para leer algunos problemas de la regional. Estuvo dura. No sé si alguien de acá, ¿cuántos de acá estuvieron en la regional? O vieron los problemas. Yo Mm, estuve, ok, súper. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿En qué equipo estabas? estaba en Scratch Without. Ok, súper. Hicieron dos. Qué bien. Hicieron cuál, el B y el D. Qué bien. ¿Y qué más? ¿Cómo se sintió? ¿Cómo cree que les fue? Pues bien, en general, sino que, por ejemplo, ese que tiene -4, creo que fue por los Ujú. módulos, que no nos pasó. ¿Cuál? Este. Mm, Sí, el I. Muestra ver. Mm, bueno, si quieren ahorita le echamos una mirada a este. listo. Tararán. Mm, listo, si quieren, pues para no perder el hilo de este. Básicamente, bueno, este problema en qué consiste, en que nos dan, bueno, pues, espero que lo hayan entendido, pues, que lo hayan leído, que lo hayan pensado. Básicamente el problema lo que nos dicen es, nos dan N como pupilos en una clase y M friendships entre ellos. O sea, friendship significa como quién es amigo de quién. Entonces, la tarea es dividir los pupilos en dos equipos de tal forma que no hayan dos pupilos en un equipo que sean amigos. ¿Qué quiere decir eso? Eh, y bueno, nos dicen que you can freely choose the size of the team. Entonces, lo que nos dicen es que nos dan, por ejemplo, lo mismo. Nos dan un grafo en el cual tenemos como nodos, pero acá los nodos pues son personas, ya no son como ciudades, como ahora. Y nos dan friendships, que básicamente es como qué relación hay entre dos nodos. Es como que estos dos están relacionados, estos dos están también relacionados. Entonces eso quiere decir que estos dos son amigos, estos también son amigos, puede que estos dos sean amigos. Y por ejemplo, ¿por qué no? Puede que este sea amigo de este y digamos que por acá estos también son amigos. O sea, este está por acá solito. Eh, entonces lo que nos dicen es como, parce, pille, toca dividir el grupo en dos. O sea, como que por ejemplo toca a unos pintarlos de rojo y a otros de azul, de tal forma que los de color rojo no, o sea, el objetivo es como que yo voy a formar dos equipos. Digamos que el equipo A y el equipo B. Y digamos que acá está el nodo uno, acá está el nodo 2, nodo 3, el nodo 4 y el nodo 5. Entonces, por ejemplo, yo sé que en el grupo uno, bueno, en el grupo A puede estar el uno y podría estar, por ejemplo, el 5. ¿Por qué? Porque vean que el uno y el 5 no son amigos. Entonces, como no son amigos, pueden estar dentro del mismo conjunto. Ahora, yo podría agregar otro, por ejemplo, podría agregar el 2 porque el 2 bueno, yo podría decir que podría agregar el 2 porque el 2 no tiene relación con el 5 pero resulta que 2 sí tiene relación con el uno, entonces debería hacerlo. Entonces, esto no, el 2 no se puede. ¿Qué pasa con el tres? Pues el 3 no se puede porque el 3 es amigo del uno y el cinco.
Y por ejemplo, pues bueno, ¿qué pasa con el 4? El 4 sí podría estar porque no es amigo del 5 y tampoco es amigo del uno. Entonces el 4 sí podría estar. Listo. Entonces básicamente toca crear un programa o un algoritmo que dado un grafo diga de qué manera distribuir los nodos tal que se cumpla la restricción de que dos nodos que pertenecen al mismo grupo no tengan una arista entre ellos. ¿A quién se le ocurre una idea? ¿Qué idea se les ocurre? Pues de pronto hacer un BFS, un DFS y ver cuáles no quedaron visitados. Y ya. Mm, pero ¿cómo? O sea, pues digamos que yo puedo hacer un BFS, pero no sé, bueno, tú dices como de pronto hago un BFS, agrego, qué sé yo, un nodo al grupo y luego como que tiro otro de BFS para ver sí que sí, no sé, si otro, si el nodo, por ejemplo, yo puedo hacer como un BFS y seleccionar otro nodo para ver si no hace match con los que ya tengo. Ok. Pues sí, más o menos. Pues tampoco tengo la idea tan desarrollada. De una. Igual, está buena la idea. Creo que por ahí se saca algo. Eh, ¿A alguien más se le ocurre una idea? No, o sea, digamos que si recorro el BFS y en los niveles voy como marcando a qué equipo va a pertenecer y entonces, pues en algún punto, si, si digamos como que encuentro que un jugador va a pertenecer a un equipo que antes marqué y que no es el que puse antes, o sea, por ejemplo, si ahí tuviera, supongamos que tuviera 1-2, 2-3 y 3-1, ¿no? Entonces en ese caso no se podría. Entonces marcaría, digamos, al primero con el primer equipo, pasaría al Ujú, segundo con el segundo equipo, ujú. luego al tercero con el primer equipo y luego pasaría al uno, pero esta vez con el equipo 2 cuando antes lo marqué con el uno. Entonces ahí Pero, encontraría como una contradicción. ajá, exacto. Mm, Y en ese caso, exacto, y en ese caso no se podría, ¿cierto? Pues es lo que yo te entiendo. De hecho, ese caso es muy bueno. Lo que dice el compañero es como parte, pille. Eh, bueno, de hecho, es algo que dicen en el problema, no sé si todos lo vieron, pero pues no siempre hay solución. Entonces, si hay solución, pues uno dice como listo, a qué equipo debe pertenecer cada nodo. Pero si no hay solución, pues toca decir que es imposible. Entonces, por ejemplo, cuando no hay solución, si yo tengo, por ejemplo, algo como lo siguiente, es como lo que dice el compañero, que es como tener un grafo de tres nodos, es como el nodo uno, nodo 2, nodo 3. Y digamos que vean que yo acá no hay forma como de hacer una configuración tal que se satisfaga la restricción. Por ejemplo, pues yo podría decir que uno va a estar en el equipo rojo y dos sí o sí tiene que estar en el equipo verde. Pero entonces vean que acá ya me encuentro con una contradicción y es que si agrego el 3 al equipo verde, pues es imposible, pues no se puede como agregar porque o si no se rompe la restricción y pasa lo mismo si lo agrego al equipo rojo. No se puede. Es vean que no hay como forma de solucionar esto. Este caso pues no tiene solución y toca decir que es imposible. Entonces digamos que este es como un buen ejemplo para saber cuándo es imposible. Pero entonces, en términos generales, cuando no es posible, se saca
pues también como usando un poquito la idea del compañero, lo que le entendí es pensar en lo siguiente y es, si yo tengo un grafo, que el grafo, lo mismo, yo siento que he dibujado un bolo de grafos, pero digamos que este grafo, qué sé yo, está acá, luego, qué sé yo, acá, luego acá, luego acá y acá. Por ejemplo, este grafo. Ese grafo yo podría pintarlo. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Ah, creo que no me puede, pero creo que no me puede. Espere, me toca quitar uno. Voy a quitar este. Entonces, ¿cómo podría así asignar como los nodos de manera eficiente? Entonces, uno podría pensar en lo siguiente y es, yo puedo tomar un nodo cualquiera, digamos que voy a tomar este, y sí o sí, pues lo tengo que asignar a alguno de los dos equipos, pues el que sea el que sea. Entonces, digamos que lo asigno al equipo rojo. Entonces, este lo pinto de rojo. Entonces, digamos que el problema se puede ver muy difícil así como no lo pintan, pero pues uno se da cuenta de que en últimas uno puede tener una idea medio sencilla y es, si yo ya sé que este nodo es rojo, o sea, sí o sí, sus vecinos tienen que ser de color verde. O sea, como que no hay forma de que eso no pase. O sea, sí o sí tienen que ser de color verde. Porque si no los pinto de color verde, me toca pintarlos de color rojo y si los pinto de color rojo, pues no se va a poder porque se van a conectar. De puta, será verde. Entonces yo sé que acá estos dos sí o sí verdes, como el nacional. Eh, verde. Entonces luego uno vuelve y aplica el mismo algoritmo. Como yo sé que yo acabé de pintar estos dos nodos verdes, sus vecinos sí o sí tienen que ser de color rojo. Entonces, como los vecinos de este son este, el vecino de este también es este, el vecino de este también es este, y el vecino de este también es... Ah, bueno, y el vecino de este también es este, que ya está pintado de rojo. Entonces, por este lado, todo bien. Entonces, vean que yo puedo utilizar este algoritmo. Básicamente, este algoritmo que acabamos de hacer es como algo que se conoce como un grafo bipartito. Entonces, ¿qué es un grafo bipartito? Básicamente, un grafo bipartito es justo lo que acabamos de ver. O sea, esto es como en teoría de grafos, un grafo bipartito es un grafo que está dividido en dos grupos y solamente hay aristas del grupo A al grupo B. No hay como aristas de grupo A o de B a B. Entonces, este grafo bipartito es esto que acabamos de ver acá. Este es un grafo bipartito. Y el algoritmo básicamente es el que acaba de decir el compañero. Es como, bueno, si yo sé que este nodo es rojo, sí o sí, los vecinos tienen que ser verde, luego los vecinos tienen que ser rojo y luego los vecinos tienen que ser verde y así sucesivamente. Aunque el algoritmo se escucha muy simple, hay que tener en cuenta muchos casos borde, pues como casos maluquitos, como el que dijo el compañero, que es básicamente cuando yo esté haciendo la propagación, por ejemplo, vean que yo ahorita eliminé esta arista. Yo la eliminé porque yo sabía que si la dejaba iba a llegar a una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? Vean que yo sé que estos tienen que ser verdes, entonces por ende estos tienen que ser rojos, pero cuando este man diga, listo, yo soy rojo, mis vecinos tienen que ser verdes, pues él va a decir, listo, este man es verde, pero este man es rojo. Entonces,
como él tiene que ser rojo y yo lo necesito que sea verde, acá se llega como una contradicción y es ahí cuando no se puede, eh, pues no se puede como hacer el graph bipartito. Entonces acá algo curioso y chévere es que en términos generales uno podría decir que un grafo puede ser bipartito, o bueno, un grafo es bipartito si no existen ciclos de tamaño impar. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, por ejemplo, ahorita vimos como un ejemplo que era un grafo de tamaño 3 que cumplía esa restricción. Pero no solamente pasa con este tipo de grafos, también pasarían con este tipo de grafos, por ejemplo. Básicamente son grafos que están como conectados entre sí, pero forman un ciclo de tamaño impar. Entonces vean que hay como una, dos, tres, cuatro, cinco aristas. Como hay cinco aristas, eh, sí, como hay cinco aristas, entonces, pues como que no hay forma de hacer como un grafo bipartito, por lo que es como una cantidad impar de aristas. Entonces, en términos generales, un grafo puede ser bipartito siempre y cuando hayan ciclos, pero esos ciclos sean pares de tamaño par. Entonces, vean que, por ejemplo, este ciclo se formó, pero es un ciclo de tamaño par, porque vean que es uno, 2, 3, 4, cuatro aristas, es un ciclo de tamaño 4. Eh, pero si yo hubiera dejado esto, vean que ya se forma acá un ciclo de tamaño uno, 2, 3, 4, 5. Entonces, como es de tamaño 5 pues no se puede. Entonces, tiene que ser un grafo eh, con ciclos de tamaño par. ¿Cómo se implementa este algoritmo? Pues es muy simple, si se fijan, es muy parecido como al algoritmo del DFS que vimos ahora, solamente que acá, cuando yo haga el DFS, voy a tener que llevar un parámetro extra que yo lo llamo normalmente como el color. Entonces, ¿qué es el color? Básicamente el color puede ser como un número entre cero y uno. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Por ejemplo, si yo digo como, qué sé yo digo como, más bien colocámosle a este C, y voy a tener un arreglo que se va a llamar color. Entonces yo sé que el color de este nodo es C. Luego, cuando vaya a visitar cada uno de sus vecinos, si estos vecinos no han sido visitados, yo lo que hago es que cambio el color al color contrario. Entonces aquí uno puede hacer como uno menos C. ¿Qué significa uno menos C? Pues si C es cero, el nuevo color va a ser uno. Si C es uno, el nuevo color va a ser cero. Pues esto es como para hacer esto, es como un truquito que uno puede hacer para escribir en lugar de escribir algo así como C es igual a uno, entonces cero, y si no, uno. Pues es como para decir el color contrario, y ya. Uno menos C. Entonces vean que acá lo que va a hacer esto, o sea, vean que es una bobada, es como simplemente hacer estos dos cambios en el DFS. Como que llevo el color dentro del DFS. Ah, bueno, pues eso es como para propagar el color, pero obviamente toca tener varios casos en cuenta. Entonces, por ejemplo, acá toca decir, si el nodo no ha sido visitado, pues entonces lo visito y lo pinto con el nuevo color. Si no, como ya fue visitado, miro si el color de ese vecino es igual a mi color, quiere decir que baila. Pues como que, o bueno, retorno menos uno. O sea, como que, parce, pille, yo voy a ir a un vecino, o sea, casi diciendo, si ese vecino no ha sido visitado, lo visito y hago DFS. Si ya fue visitado, quiere decir que ese man ya tiene un color asignado. Miro qué color tiene y si ese color es igual al mío, quiere decir que paila, ese grafo tiene un ciclo de tamaño impar y como tiene un ciclo de tamaño impar, pues eh, no se puede hacer nada ahí. Entonces, básicamente ese es el problema. Bueno, ahí en el caso pues se pinta imposible y ya. Mm, súper. No sé si tengan alguna pregunta.
Mm. Esperen, voy a leer súper rápido este problema, lo estoy tratando de leer. The issues called to the head problem center for the process. Mm, la primera línea contiene una cadena, un entero n, indicando cuántas veces la cadena S is to be repeated. Primero, es contar el número de inversiones. Sí, Sí, cierto, es contar el número de inversiones, pero básicamente la cadena es como la que dan multiplicado n veces. sí. Pues Pues, sí, ¿cómo lo pues, pensás? pues si crees, pues nosotros lo que hicimos fue coger o sea, la cadena y hicimos como un mapa del abecedario, ¿no? Íbamos contando cuántas veces aparecía cada letra. Ok. Entonces, primero lo recorríamos de izquierda a derecha y entonces cada que aparecía la letra aumentábamos en uno el valor en el mapa y luego recorríamos el mapa sobre la letra en la que estoy parado y reviso cuántas veces han aparecido letras a las que yo soy mayor. ¿Sí me hago entender? Mm, está buena. Me gusta esa idea. Y luego hacemos lo mismo, pero de derecha a izquierda, o sea, al revés. Y, o sea, reiniciamos el mapa y hacemos lo mismo de derecha a izquierda. Pero eso sí no lo entendí. ¿Para qué? Pues, ¿para qué hacerlo de derecha a izquierda? Eh, es que no, lo que pasa es que antes de repetirlo, o sea, por ejemplo, si yo soy mayor si B es mayor que A, aquí hay una inversión, ¿no? O sea, en ese caso. Pero si fuera, por ejemplo, AB, ahí hubieran cero, pero porque solo se repite una vez. Entonces, ¿qué pasa? Que las de derecha a izquierda se van a repetir una vez más que las de izquierda a derecha, porque también hay una inversión antes de repetir. ¿Sí me hago entender? Ya te entiendo. Ah, espera, yo pienso algo. Ajá, ajá, ajá. Sí, o sea, pues sí, lo que yo entiendo es como, por ejemplo, para este caso, no sé si hay un caso por acá que esté chévere de ver, que yo, este sea Ese B. de cap es... ¿Cuál? Ese Ese, KBA. ese, ese sí, ese CBA, CAB. O sea, este. Ujú. Ok. Sí, o sea, como que uno podría decir, listo, parce, ¿qué pasa si me dan CAB? Entonces yo supongo que tú dijiste como, listo, ¿cuántas? O sea, es como por cada posición decir como cuántos a la izquierda son mayores que yo. Entonces yo sé que, por ejemplo, a mi izquierda hay uno mayor, pues, por ejemplo, para la
para la C es 0, pero es para B, menores que yo, creo. Creo que, o sea, yo ¿sí? soy el que tengo que ser mayor. Ujú. Mm, una inversión es un par de índices IJ tal que este de I viene después de ese de J. No, sí, es como Sí, sí. Ah, no, sí, sí. el de la izquierda, o sea, si el de la izquierda es mayor en el alfabeto que yo, quiere decir que eso es una inversión. Entonces, sí, para la A habría una, para la B habría una, que sería la C, y pues para la C en este punto no hay nada. Pero luego cuando la cadena se repita de nuevo, pues ahora la C, bueno, la C tampoco va a tener nada, pues la A ya Pero va a la, tener dos. pero la A tiene una por derecha y una por izquierda, ¿cierto? Ah, ya te entiendo. No, pero, ya te entendí. Espera, ya creo que Sino que las que están, entendí. ajá, o sea, las que están por izquierda las contamos una vez menos porque en el caso inicial no cuenta, pero luego cuando voy repitiendo sí. ¿Y qué tan grande es el N? Ush, marica, el N es grande, entonces. Sí. Interesante. Entonces, Toca, a ver, lo que hice- ¿te puedo decir la sí, solución? O sea, pues lo sí, que sí. hicimos fue hacer esa n por n más uno sobre 2 de la multiplicado por el n, pero o sea, Ujú, multiplicado por los que tenga a la derecha. Y n por n menos uno sobre 2 por los de la izquierda. ¿Por qué? Porque las contamos una vez ya, menos. Y ya, y eso ya siempre te daba, pero pues entendí. los módulos nos Sí, dañaron. ok. Pero espera, pero cuando tú dices que los de la derecha, o sea, por ejemplo, en este caso, digamos que tú cuentas los de la derecha, como por ejemplo para la, tú sabes que para la, a la derecha tendrías que contar cuántos hay por debajo de mí. O sea, como para esta C, por debajo de mí hay uno, dos, ¿cierto? Ujú. Es que en sí tenemos una inversión por izquierda y, o sea, porque C es mayor que B, entonces es una. Y B es mayor que A, entonces son dos. Son, son dos. Y luego tenemos una, pero ya solo por izquierda. Y ya. Eh, Creo que es así. Es que en el momento, pues uno escribía sí. código hasta que empezaba a dar. Entonces, Ujú. Pues creo que, espera, yo miro este problema, ¿cuántos lo hicieron? ¿Este era el cuál? El J? No, ¿qué? El I, ya me el, olvidó. y, Sí, cierto, el I. Sí, lo hizo bastante gente. No, espera, ¿qué? Sí, este lo hizo harta gentecita, 173. De hecho, lo hicieron más que el F. Sí, claro, es que el F se ve complicado. 150, 173. Sí, pues yo pienso que la idea que tú dices, creo que tiene sentido. Lo maluco es que de pronto toca lidiar como con lo que tú dices, con módulos, con de pronto casos borde, pues como que toca revisar bien eso. Una idea que a mí se me ocurre así por encima, de pronto es para servir, es que uno puede como, no siempre fijarse solamente como a la izquierda, mirar solamente un lado. Entonces, por ejemplo, yo sé que estas, digamos que yo me fijo como si, por ejemplo, la cadena se repitiera solamente una vez. Si se repite solamente una vez, calcular, la respuesta es fácil, básicamente es usar el algoritmo que tú me dijiste al principio, que es como, que me parece que está chévere. Entonces, digamos que así yo podría decir, yo podría armar este arreglito que es como 0, 1, 1. Y lo que quiere decir 0, 1, 1 significa es que para la primera posición hay 0 a la izquierda que son mayores que él,
hay uno a la izquierda que es mayor que él y hay uno a la izquierda que es mayor que él. Ahora, ¿qué pasa? Cada vez que se repita la cadena va a pasar lo mismo. O sea, como que acá va a haber cero para él, va a haber al menos uno para él, que sería esta C, y habría al menos uno para esta B, que sería esta C, o sea, como la misma C que está acá repetida. Pero aparte de esto, de que esto suma acá otro uno y esto otro uno, pues toca también contar los que están atrás. Entonces, los que están atrás, básicamente, sería simplemente tener como otro arreglo que diga como eh, cuántos, eh, mm, cuántos, sí, bueno, entonces, o sea, aparte de tener este arreglo que es 0, 1, 1, es tener otro arreglo que me va a decir por cada letra cuántos caracteres en total son mayores en toda la cadena. Como no solamente hasta este punto, sino en toda la cadena. Entonces, como que sería para, para C, pues sería cero. Para A sería 2 que sería la C de la izquierda y la B de la derecha. Eh, y para la B, pues sería uno. Luego, teniendo estos dos arreglos, por ejemplo, el 011 y el 021, lo que uno puede hacer es, yo sé que cada carácter, o bueno, que cada cadena, bueno, cada carácter se va a repetir n veces. Entonces, yo sé que eh, para este carácter, sí o sí, le voy a sumar, por ejemplo, en la primera vez, le voy a sumar uno, en la segunda le voy a sumar uno más 2, en la tercera cadena le voy a sumar uno más 2 veces 2 y para la tercera va a ser uno más 3 veces 2. O sea, 3 veces 2 significa, acá yo sé que hay dos que son mayores que él, acá yo sé que hay dos que son mayores que él y yo sé que acá hay dos que son mayores que él. Ese es mayor que ahí, entonces son dos por derecha. Solo tenemos, es igual a 77. Sí, a 77 la respuesta. Sí. Espera, la idea que dice Santiago es C es mayor que A y B, entonces son dos por derecha. C es mayor que A y B, entonces son dos por derecha. Ok, ok. Sí, creo que tiene sentido. Toca como pensarlo bien. De pronto, es que C es mayor que A y B, entonces son dos por derecha. Toca ver bien el algoritmo. O sea, a mí el que se me ocurre así de entrada, pues a mí no me gusta como hacer algoritmos que miran a izquierda y también a derecha, sino como que si uno puede concentrarse solo en un lado, pues es mejor. Entonces, por eso, pues, ya acá como que uno ya nota un patrón, y es que esto es como de la forma, como digamos que si el arreglo de abajo es A y el de arriba es B, el patrón es como A, A sub I, pues suponiendo que estoy en el carácter I, más, esto es como la sumatoria de Hola, J. Jefferson. Hola, Aeneas, espera, Perdón por eh, interrumpirlo, pero dime, le quería informar, no le quería sí, informar que me tengo que retirar, entonces, que dónde listo, puedo súper, ver no, la dale, grabación, tranqui. mandar usted. Sí, no, si quieres, yo voy a subir la grabación a YouTube y ya se las mando. Igual, si ya son las 4, solamente voy a terminar de explicar esto y ya. Ok, entonces, Pero de una, sí, dale, de una.
Entonces acá pues la fórmula queda más o menos así, queda como la sumatoria de un j que va desde 0 hasta n, que es a de i más j por b de i, donde b de i es como el arreglo que hablamos arriba, que es como cuántos caracteres en total de toda la cadena son mayores que yo. Y a de i es cuántos a mi izquierda exactamente son mayores que yo. Creo que esta fórmula se puede fácilmente convertir en una fórmula de una ecuación. O sea, para que no sea una sumatoria, sino que uno puede convertir esto en una ecuación, en una fórmula más bien. Esto creo que termina siendo n por a de i más la sumatoria de Gauss por b de i. Algo así termina siendo. Entonces, esta pues, vendría siendo una fórmula. Supongo que haciéndolo por el lado que ustedes lo hicieron también, de pronto se llega a algo así. Pero en última sí, era como hacer un ciclo por todos los caracteres y utilizar esta fórmula por cada carácter. Y la fórmula sale, pues básicamente como con esta lógica que les digo acá. Igual, si quieres, pues, no sé, si van a hacer upsolving y no les da el programa, pues me pueden decir y ya yo, pues si algo les ayudaría.